lays me down with my mind she runs throughout the night. No need to fight. Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos un martes más en Vida Plena, Libertad FM. Encantadísimos de estar con todos vosotros hasta las 8 de la tarde. Hoy vamos a abordar dos grandes temas, porque vamos a hablar de astrología en el momento actual y también lo vamos a hacer de otro tema importantísimo como es la conciencia de la humanidad, con grandes y prestigiosos invitados como Luciano Damario y Paloma Cavadas. Ya quiero saludar también al equipo del programa que me acompaña, a David Cantero, que está en el control de sonido, a Federico Sánchez y a Rosa María Martínez en producción y en coordinación. Muy buenas tardes y bienvenidos a Vida Plena. Compañeros, buenas tardes. Muy buenas tardes. Federico, ¿qué tal? Rosa María, muy bien, María Victoria. ¿Bien? Sí, bien, estamos bien. Estamos esperanzados, alegres, satisfechos y un martes más aquí en Vida Plena, ¿verdad, Rosa? Efectivamente, que tenía el micrófono silenciado. Buenas tardes, compañeros, ¿qué tal estáis? ¿Cómo ha ido la semana? Pues ha ido, ¿verdad? ¿Verdad, María Victoria? ¿Qué tal esa semana? ¿Bien? Bien, como bien decías, con esperanza de que toda esta situación tan tremenda que estamos viviendo acabe lo antes posible y podamos volver a una vida relativamente normal, cada vez mejor, y que todo este tinglao ya se termine. La verdad es que muy esperanzada yo con eso, con el que se acabe pronto. ¿Y vosotros? Pues también es tiempo para pensar, repensar, para interiorizar, para analizar muchas cuestiones, además de lo que es habitual a todos. Es un buen momento para que tomemos conciencia como especie y también conciencia a nivel planetaria. Y yo creo que es un tiempo maravilloso si lo aprovechamos, si de aquí salimos realmente fortalecidos y comprendemos muchas cosas. Si no, será un tiempo totalmente perdido. Pero como aquí en Vida Plena siempre apostamos por la esperanza, seguro que es un tiempo que la inmensa mayoría de la humanidad va a aprovechar para, confiemos, mejorar y tener mayor conciencia. Claro, efectivamente, sí, Federico. Vamos. Estoy totalmente de acuerdo. Es momento para elevar muchísimo la conciencia de la humanidad, es momento para hacer cambios, es momento para ser más responsable y es momento para empezar a pensar un poco más en los demás, no tanto en nosotros mismos, y ser respetuosos absolutamente con todo y con todos. Pues efectivamente, tenéis toda la razón. Vamos a empezar con nuestro primer invitado porque los dos grandes bloques que hemos elegido para la tarde de hoy son sumamente interesantes y nos van a dar muchísima información. Nuestro primer invitado es un placer tenerle en Vida Plena. Él es astrólogo, químico, es un buscador de la verdad, es investigador, es conferenciante, psicólogo, también es psicólogo, es Luciano Damario. ¿Cómo estás? Muy bien, Vicky. Buenas tardes, ¿qué tal? Un placer estar aquí, gracias por invitarme. Solo una cosita, aclarar que no soy psicólogo. Sí soy argentino, que eso es como medio psicólogo, medio título, ya lo tenés. Pero eres un gran buscador y un gran investigador. Estoy formado en psicología integrativa y somática, pero no soy psicólogo. Muy bien, muy bien. Pues compañeros, con nuestro invitado vamos a abordar el tema de la astrología en el momento en que nos encontramos, que es un tema interesantísimo. La verdad es que sí. Luciano. Sí. La astrología es sumamente interesante. Sí, estamos en un año súper importante. Yo di una conferencia el 22 de diciembre del 2016, di una charla con respecto a este año. Y comentaba un poco que el 13 de marzo, el 14, 15, ya empezaban a pasar, de este año, empezaban a pasar cosas muy marcadas porque había aspectos astrológicos muy importantes. Esa conferencia ya no está porque estaba en Mindalia y recibió un montón de visitas, pero en Mindalia ya saben lo que pasó, la censura, ¿no? Sí. Y bueno, es un año muy importante porque se están produciendo conjunciones
muy importantes entre los planetas exteriores, que ¿cuáles son? Los que son después de la Tierra, viene Marte, Júpiter, Saturno, Quirón, Urano, Neptuno, Plutón, ¿no? Todos esos planetas se están produciendo varias conjunciones. Se produjeron, bueno, la conjunción de Júpiter, Plutón, Saturno y Marte en Capricornio. En el último decanato, traducido, esto significa, el último decanato de Capricornio tiene que ver con Virgo, que es la salud. Entonces, justamente se produjo esa conjunción en Capricornio y también la energía de esos planetas, que es, por un lado, Plutón, que tiene que ver con la transformación, que tiene que ver con lo místico, con la transformación profunda, con los virus. Luego Saturno, que tiene que ver con el reprimir, la restricción, estamos en casa, cada uno en su casa, y también es el que pone límites, ¿no? Luego tenemos a Júpiter, que es el que genera la pandemia, porque produce una expansión, una ampliación de estas conjunciones, y luego Marte, que justo tocó, fue el que encendió la mecha, ¿no? Porque Marte es como un catalizador, es el que enciende la mecha. Entonces, ahí es cuando se produjo toda la pandemia y cuando empezó el encierro aquí en España, bueno, y que se extendió a todas partes, Italia, España, Latinoamérica. Y bueno, y entonces también el 20 de marzo se produjo un evento que es el Cero de Aries. En astrología es un evento muy importante porque es la entrada del Sol al 0 grado de Aries, que tiene influencia por todo el año, ¿no? Y luego se va a producir otro evento muy importante, el 21 de diciembre de este año, que es el Catum. ¿Qué es esto del Catum? Que suena tan Catum, Catum, Racatum, ¿no? Bueno, el Catum es la conjunción entre Júpiter y Saturno, que son los dos cronocatores, que son dos planetas muy importantes, los dos planetas sociales por excelencia. Esto se produce cada 20 años. La última vez que se produjo en Tauro, y los últimos Catunes, exceptuando el de 1981 que se produjo en Libra, el resto se produjo en signos de tierra, Capricornio, Virgo, Tauro, que tienen que ver con lo material, ¿no? Por eso también lo que se admiró durante estos 20 años que están terminando es la posición material de cada persona, ¿no? Y ahora vamos a pasar, el Catum va a pasar a Acuario, y entonces Acuario es un signo de aire, y a partir de ahora, por 260 años, van a ser Catunes en aire. Entonces lo que va a estar... Esto tiene algo, como todo, ¿no? Tiene algo favorable y algo no tan favorable. Lo favorable es que va a haber una hipercomunicación, un desarrollo en todo lo que es la ciencia, y también un exceso, el lado negativo sería un exceso en la hiperracionalización de los seres humanos, en el abusar de la tecnología, como está pasando, y bueno, y otras muchas cosas. Acuario, el simbolismo mitológico es Ganímedes, y también hay otro simbolismo que es Prometeo, que es el titán que robó el fuego a los dioses para entregárselo a los humanos. Y también se cree que Prometeo es, si hacemos mitología comparada, es Enki, que era el dios creador de la humanidad, de los sumerios, ¿no? Enki Ea. Luciano, como el universo parece ser que lo tiene previsto todo, ¿cuándo termina esto? ¿Cuándo salimos? ¿Cuándo empezamos a la normalidad? Yo estuve viendo ahí varios vídeos subidos a mi canal de YouTube. Entonces, el 5-6 de junio, con N, empezamos a ver la luz, y seguramente el 24 empieza un ciclo favorable, aunque hay que tener en claro que este año, sobre todo, va a ser un año de mucha transformación, porque dentro de lo que es el índice cíclico, en astrología el índice cíclico es cuando hay esto que digo, ¿no? La conjunción de los planetas exteriores,
que tienen mucho peso, porque no pasa muy seguido, pasa cada muchos años. Este año, marzo de 2020, está señalado como el mes más alto del índice cíclico del siglo, de este siglo. Estamos hablando de todo el siglo. O sea, hay un punto... ¿Qué significa el más alto, Luciano? El más alto significa que es donde más crisis va a haber. Entonces, durante este año, basándonos en lo que es el cero de Aries para España, lo que va a pasar es una gran transformación a nivel mundial, porque el cero de Aries tiene una influencia para todo el mundo, cada uno con su cero de Aries, y aquí en España va a haber transformaciones que tienen que ver con la economía, que es una palabra que tiene doble sentido, porque es eco, no mía. O sea, es la economía de otro, ¿no? Entonces, tendríamos que empezar a llamarla de otra manera. Cuando hablamos de transformaciones, Luciano, estamos hablando de realmente qué va a cambiar o qué hay desde el punto de vista astrológico que pueda haber ese cambio. Lo que va a cambiar es lo que está sucediendo, un derrumbe del paradigma actual. Estamos dándonos cuenta que los políticos son unos nefastos totales, se están destapando un montón de noticias, nos estamos dando cuenta que la farmacéutica no es farmacéutica, sino que es farmacia, más que farmacéutica. Entonces, se podría decir que esto es el apocalipsis, si quieres verlo de alguna manera, pero el apocalipsis significa revelación, quitarse el velo y mostrarle. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar primero por el quitar ese velo, que tiene que ver con pasar por el infierno, pasar por Escorpio, Capricornio, para luego pasar a Acuario. Que ahí es donde se va a ver una humanidad más clara, más unida. Pero si no atravesamos primero por la quita del velo de Maya, el Kali Yuga que le dicen los indios, que es la destrucción del sistema actual como tal, no puede haber una humanidad nueva. Entonces, lo que va a suceder es la caída de los 4 jinetes del apocalipsis: salud, política, economía y religión. Oye, Luciano, ¿y qué significa que este virus es especialmente cruento con las personas mayores? Vale, yo tengo una teoría y tiene, creo que, bueno, ahora me dicen ustedes qué les parece. El virus se llama coronavirus, ¿no? Entonces la corona tiene que ver con algo solar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La humanidad está en pánico. En realidad, el virus tiene sanación, porque hay métodos. Nosotros sabemos que hay cosas que funcionan. No sé si quieren que hablemos de eso luego, pero sabemos que hay cosas que funcionan. ¿Y qué pasa? Que la respiración tiene que ver, hace unos años, hace como 6 años atrás, me acuerdo que en una sesión de meditación que tuve como una visualización, y entonces me encontré con un guía mío, o un yo superior mío, como quieran llamarlo, y entonces yo estaba pasando por una situación bastante compleja en mi vida, y él me decía que me había separado hacía unos meses, y de repente él me decía, bueno, esto es lo que tú buscaste, ¿no? Y entonces yo digo, ¿cómo lo que yo busqué? Me dice, sí, claro, esto es lo que tú buscaste. Lo que pasa es que tienes que confiar, me dice. Y entonces me dice, y ahora respira. Y cuando yo respiré es como que entré a mi torrente sanguíneo, y me dice, y confía, respira y confía. Entro a mi torrente sanguíneo, y con un lenguaje que yo entendí, me dice, tú eres el hierro que está en la hemoglobina. Y el hierro que está en la hemoglobina es la fe, la confianza que tienes que tener en la vida. Entonces, cuando entré a ese torrente sanguíneo, es cuando se me empezó a mostrar cosas que iba a vivir más adelante. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las vías respiratorias tienen que ver con la comunicación, con el hálito de vida, y que afecte a las personas mayores, tiene que ver también con que ahí estoy intentando relacionarlo. Tiene Estás que ver buscando con palabras ajustadas. Sí.
podría que afecten más a las personas mayores. Puede tener que ver justamente con Saturno, porque Saturno tiene que ver con las personas mayores y Saturno viene a reprimir, y Plutón también es la transformación, la muerte. Entonces ahí puede ser Saturno por un lado, las personas mayores, y por otro lado Plutón, la transformación. Como que quizás también, bueno, yo creo en la reencarnación, entonces quizás también tenga que ver con que vengan con otro cuerpo en otro momento, pero ahora mismo no encuentro el sentido exacto, lógico del porqué. del porqué. Realmente los astros predisponen o determinan. Es una de las grandes cuestiones siempre que se han debatido en el campo de la astrología. La astrología inclina, mas no determina. Entonces esa es la máxima. Tenemos un libre albedrío, que cuanta más conciencia tomamos, más libres somos, pero el libre albedrío en general suele ser poquito. Y aparte, ¿qué pasa? Que hay juicios mayores. Tú puedes tener una carta estupenda, pero si estás dentro de un juicio mayor, que es una carta de 0 de Aries para España o de Catún para España, tú estás dentro de esa carta de España. Y entonces, eso también te va a afectar. Entonces, durante este año, el Sol en el 0 de Aries está en conjunción con Quirón, que tiene que ver con la herida, y también tiene que ver con las pandemias. Está demostrado que Quirón tiene mucha fuerza en ese sentido. Y entonces también el Sol tiene que ver con los gobernantes. Y entonces estamos viendo que hay varias personas así de gobierno o de la aristocracia que pasaron el corona y que tuvieron, bueno, que tuvieron su historia con el corona, ¿no? Y también creo que es un virus que nos viene a coronar, a darnos cuenta de cómo cedemos el poder al patriarcado, ¿no? Como el Estado se tiene que encargar de nosotros, ¿no? Entonces, sí. ¿De qué manera, Luciano, influye? Porque la astrología, los astros, influyen en todo, ¿no? En las personas, en el estado de ánimo, en todo. ¿Cómo influyen los astros en las personas, en los seres humanos? Bueno, yo creo que lo que está sucediendo es un estado de pánico. Y pánico viene del dios Pan, que era un dios que era como un macho cabrío, ¿no? Con cuernos, todo arrugado, con un mentón, y que era muy sexual, ¿no? Entonces, el pánico también lo que hace es que genera en el cuerpo mayor ansiedad. Y entonces, el otro día hilvané varias cosas, ¿no? Entonces, al generarse mayor ansiedad, se genera, las glándulas, están los riñones, que están regidos por Venus, y por encima de los riñones están las glándulas suprarrenales, ¿no? Que significa por encima de los riñones. Entonces, los riñones están regidos por Venus, que tiene que ver con el disfrute, con el placer de la vida. Entonces, cuando tú entras en pánico, es como que el disfrute lo perdés, porque te paraliza el pánico. Entonces se dispara el cortisol, que se segrega en las suprarrenales. ¿Y el cortisol qué significa? Cortina al sol, dejar de ver la luz. Entonces, yo creo que están más... ¿Por qué? Porque están... el otro día hablé con una amiga que es enfermera, que se murió el tío, y el tío tenía un montón de problemas a nivel circulatorio, el corazón y no sé qué, y murió, y en la muerte pone posible coronavirus. No, murió de lo que murió, de fallos cardíacos. O sea, sí, puede haber, este virus puede tener un alto índice de contagio, pero no creo que sea tan grave como lo están pintando. Pasa que está un poco disfrazado también. Es tremendo, la verdad es que es tremendo. La astrología nos ayuda mucho, ¿verdad?, a comprender lo que está pasando, pero también a lo que va a ocurrir en un futuro. Sí. Más o menos. Nos orienta hacia un futuro, a lo que puede pasar en el mundo realmente. Sí, lo que va a pasar es que vamos a transitar por una etapa de crisis que no va a durar eternamente. Vamos a tener momentos de luz, como digo, a partir del 5 o 6 de junio,
es cuando ya supongo que nos dejarán salir. Donald Trump creo que va a levantar la cuarentena, entonces eso va a ser un ejemplo para el resto del mundo, porque se está comprobando que el contagio es igual que estemos abiertos o encerrados, es lo mismo, se está comprobando, hay un montón de científicos que están siendo censurados. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia una toma de conciencia intensa, fuerte, ya no valen las medias tintas. O sea, la toma de conciencia tiene que ser fuerte. Entonces, yo calculo que vamos a estar transitando hacia 2023, 2024, 2025, que ahí es donde se va a ver más claro todo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Bueno, un volver al campo, a la naturaleza, porque Urano va a estar en Tauro, y esto significa que va a haber más, que vamos a salir de las grandes ciudades. Esto también tiene mucho sentido, porque después de este encierro, en las grandes ciudades estamos comprobando que si tenés una buena conexión a internet, puedes trabajar, puedes hacer una vida adaptada a cómo es, y si tienes que bajar a la ciudad, bajas cada X tiempo, y ya está, ¿no? Entonces es volver a la naturaleza, es que se van a crear monedas virtuales. Pero Luciano, ¿eso es una realidad o son realmente más buenas intenciones? Es decir, ¿tú crees que se va a producir ese salto, porque es un salto cuántico realmente de nuestra especie, de volver atrás? Porque tenemos una sociedad tecnológica, en una sociedad donde dependemos tantísimos de la ciencia, de las ciencias, de la tecnología, donde hemos olvidado la humanidad. ¿Vamos a volver a recomponernos, a sentir que somos especialmente eso, humanos, humanidad? Y vamos a apartarnos de toda esta gran contaminación, digamos, que hay externa a nosotros. Yo creo que vamos a pasar por una etapa, porque fíjate, en el Catún, en el reloj del Catún, que es este que se produce el 21 de diciembre de este año, la luna va a estar en Piscis. ¿Y esto qué significa? Que la luna es el pueblo, nosotros. Y en Piscis es las emociones, agua. Entonces, por un lado el pueblo va a estar más empático, más unido. Y aparte va a estar en cuadratura con el Sol, que es el gobernante. Entonces como que va a haber como una unión más fuerte, probablemente se generen asambleas, se generen más cooperativas, gente trabajando más en conjunto, más afín, ¿no? Y también lo que está marcado en el Catún es que los gobernantes que haya tienen que estar muy empáticos, muy pensando en la gente del pueblo, porque si no, pueden durar poco. Eso es lo que se puede percibir. Entonces, yo creo que tenemos que ir hacia un paradigma más, dejar un poco el exceso de paternalismo, de patriarcado, y pasarnos a un paradigma, como dice Claudio Naranjo, triunitario, ¿no? Que sea más el conjunto del equilibrio entre lo que es el instinto, las emociones, la empatía, el ponerse en el lugar del otro, y lo racional, porque ahora estamos en una sociedad muy que va hacia el hiperracionalismo. Ese es el riesgo de la humanidad, que vaya hacia el hiperracionalismo, hacia el paradigma científico excesivo, que sabemos que si la ciencia, los grandes laboratorios están gobernados por gente muy peligrosa también, entonces también hay que tener conciencia de eso, que se está convirtiendo la ciencia en una religión, que esa religión está gobernada por X papas. Entonces, como que hay que tomar conciencia de muchas cosas. Si queremos dar un salto auténtico, hay que tomar conciencia y dejar de creer que va a venir un salvador a sacarnos las papas del fuego. El cambio sí o sí se va a dar en un futuro. Y vamos a ese cambio, un cambio para... Esperemos que sea sin tener que transitar por situaciones más difíciles,
porque estaría bueno que sea más llevadero y que tomemos conciencia sin tener que pasar por algo más complicado que esto. Sí. Eso creo yo. Ojalá. Deseo. Nosotros deseamos que ese cambio se dé sin sufrimiento, a ser posible. Eso sí, aprendiendo, porque esto es para aprender muchísimas cosas y para evolucionar. Que lo hagamos de la mejor forma posible, para el bien de todos. Eso es lo importante. Sí. Queda muy poco tiempo, si queréis, compañeros, hacerle alguna pregunta. Si no, bueno, pues... La verdad es que son tiempos, como bien decía el propio Luciano, muy intensos. Son tiempos donde urge despertar. Hay quizás una parte muy importante de la población a nivel mundial que está muy dormida, por diferentes razones, por lo que sea. A mí lo que sí más, yo nunca hablo de preocuparse, sino de ocuparse, pero lo que sí me llama la atención sobre todo es ver a las generaciones más jóvenes, que quizás teóricamente son las generaciones, como se dice, más preparadas, probablemente técnicamente e intelectualmente, pero humanamente, verlas exclusivamente dependiendo tanto y tanto de la tecnología. Y olvidándose hablar, conversar, leer entre ellos, porque vemos a muchos grupos muy jóvenes whatsappeando, estando reunidos al lado. Entonces yo creo que lo más importante es que demos un ejemplo a las futuras generaciones, a las generaciones más jóvenes, para que la esperanza sea una realidad, porque el planeta es de todos, ni siquiera nuestro, desde luego, son de nuestros hermanos que llamamos animales irracionales, que a veces son mucho más sensatos que nuestra propia especie, pero yo creo, por eso me gustaría preguntarle a Luciano, ¿cómo podemos ayudar a las generaciones más jóvenes? Bueno, a desarrollar más la empatía, a ponerse más en el lugar del otro, y a dejar, bueno, es que la educación tendría que cambiar radicalmente. La educación como está ahora mismo, excepto algunas escuelas como Montessori, Waldorf, Pestalozzi, el resto hay que cambiarlo de raíz, porque lo que se les motiva es a almacenar un montón de información, que sabemos que con un teléfono móvil ahora tú metes, ¿quién fue Sócrates? Que tú tienes ahí atrás. Te sale, ¿no? Entonces, el pensamiento socrático, ¿sabes? Ya lo aprendes. ¿Y qué pasa? Que nosotros aprendemos a través de la pasión. Lo que nos apasiona es lo que verdaderamente conservamos en la memoria. Y si nos dicen que tenemos que estudiar Egipto y Akenatón y no sé qué y no sé cuánto, y si a ti eso no te interesa en ese momento, con 13, 14 años, eso no te lo vas a acordar. Lo vas a estudiar para probar, ¿no? Entonces, yo creo que la educación tiene que cambiar de raíz. Ser una educación más emocional, más que desarrolle la empatía, el ponerse en el lugar del otro, y que también desarrolle la parte instintiva, porque es una educación muy que va hacia lo hiperracional. Entonces, el instinto también, y la parte somática, el cuerpo, tener más conciencia somática. Sí. Pues Luciano, un placer enorme que hayas estado en Vida Plena, que nos hayas traído toda esta información tan valiosa. Te deseamos lo mejor, que te cuides mucho, que lo haces, que sé que lo haces, y bueno, en otra ocasión te esperamos en Vida Plena. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno. Gracias a ti. Placer. Hasta pronto. Gracias, Luciano. Hasta pronto. Gracias, Rosa. Gracias. Chao. Chao, chao.